Ahora es el momento de definir de manera detallada lo que es la fuerza de Coulomb o fuerza eléctrica. Para esto es importante que recordemos que esta fuerza eléctrica se origina entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Recuerden que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos y toda fuerza es una cantidad vectorial. Es decir, se necesita usar el álgebra vectorial para resolver situaciones donde aparezcan la interacción de varias fuerzas. En este caso, pues vamos a estar hablando de fuerzas debido a algunos arreglos de cargas eléctricas. Recuerden que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Aquí es importante que recuerden que tienen tanto el método gráfico como el método por componentes para sumar o restar vectores. Aquí esto es un ejemplo del método gráfico, puede ser el método del triángulo, la ley del triángulo, la ley del paralelogramo, o aquí pueden ver un vector al que pueden descomponer en su componente X y Y de acuerdo a este marco de referencia que pueden ver ahí en la figura. Ahora, de manera ya precisa, ¿cómo se define esta fuerza de Coulomb o fuerza eléctrica? Esto se hace de esta manera. Esta fuerza es igual a una constante, a la que llamaremos K, que se multiplica por el producto de la carga 1 por la carga 2, es decir, de las cargas interactuantes, y se divide entre la distancia al cuadrado de estas dos cargas. Aquí pueden ver un ejemplo donde hay una carga positiva y negativa. R se define a la distancia entre los centros de las cargas. Ahora, K, ¿quién es? También se puede definir como 1 sobre 4pi epsilon 0. Epsilon 0 es una constante que se llama la permitividad eléctrica del espacio libre y tiene este valor. Esto es una constante de la naturaleza, entonces nunca cambia el valor, siempre va a ser 8.854 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Alternativamente podemos usar la K como igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre coulomb cuadrado. Este es el resultado de hacer esta división de aquí. Entonces, esto es opcional si usan de esta manera la ley de Coulomb o de esta manera. A esta K también se le conoce como constante de Coulomb. Ahora, hablando ya de partículas cargadas, el electrón, como ya saben, tiene su carga, que es la carga fundamental de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El protón tiene la misma carga, solo que positiva. Esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs también. Y en lo que difieren es en su masa. Pueden ver aquí que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, mientras que la masa del protón es mucho mayor, es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón no tiene carga, ¿sí? Por eso su nombre es una carga neutra. Sin embargo, sí tiene masa y es una masa que es muy parecida a la del protón.
Ahora, para que quede ya o comiencen a entender cómo se analizan las interacciones entre cargas, vamos a ver esta situación. Tenemos un electrón y un protón, que son las partículas que están presentes en el átomo, el protón en el núcleo, el electrón en los alrededores del núcleo. Si esto es un átomo de hidrógeno, pues van a estar separados en promedio por una distancia de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, al ser cargas eléctricas, y en este caso son cargas opuestas, ¿cuál será la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas? Y también es interesante comparar con cuál es la fuerza gravitacional entre estas dos partículas. También hay una fuerza gravitacional porque ambas tienen masa. Para esto, podemos primero encontrar la fuerza eléctrica, su magnitud en este caso. Noten que aquí está K, la constante de Coulomb. Esta es la carga, aquí es una E minúscula. Es la carga al cuadrado porque la carga es la misma para el protón y para el electrón. Y R es la distancia que nos menciona este ejercicio. Aquí está, y elevada al cuadrado. Entonces, si hacemos estas operaciones, encontramos que la magnitud de la fuerza eléctrica entre ambas partículas es de 8.2 por 10 a la menos 8 newton. Ahora, la fuerza gravitacional se define de una manera muy similar, donde G es la constante de gravitación universal. Estas son las masas interactuantes, la masa del electrón, la masa del protón, y la R es nuevamente la distancia entre los centros de esas masas y debe ser elevada al cuadrado. Entonces podemos sustituir los valores correspondientes. Aquí noten que la constante de gravitación universal es 6.7 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y encontramos de esta manera que la magnitud de la fuerza gravitacional es de 3.6 por 10 a la menos 47 newton. Eso quiere decir que esta fuerza gravitacional es alrededor de 40 órdenes de magnitud más pequeña que la fuerza eléctrica entre el electrón y el protón. Es decir, a estas escalas, la fuerza gravitacional es negligible, es despreciable, y la que domina pues, es la fuerza eléctrica. Sí. Fuerza eléctrica está relacionada con Coulomb, la fuerza gravitacional con Isaac Newton. Ahora podemos analizar otra situación interesante. En esta ocasión tenemos tres cargas puntuales que se localizan en las esquinas de un triángulo recto como este. Entonces tenemos la carga 1, 2 y 3. Conocemos las tres cargas. Dos son positivas, la carga 1, la carga 3 y la carga 2 es una carga negativa. Los catetos A tienen una longitud de 0.10 metros. Entonces nos piden que encontremos la fuerza resultante ejercida sobre Q3. Para esto es muy importante recordar el carácter vectorial de la fuerza eléctrica, ya que en esta ocasión las fuerzas no son, las partículas cargadas no están en una misma línea, sino que están en un plano. Esto quiere decir que primero debemos definir bien cuál es la dirección y sentido de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3 es una fuerza de atracción a lo largo o paralelo más bien al eje X, es decir, es una fuerza horizontal en el sentido negativo.
Es decir, esta carga negativa tiende a atraer a la carga positiva. Ahora, para la carga 1, como es carga positiva igual que la carga 3, entonces esta carga positiva tiende a repeler a esta carga. Entonces la dirección va a ser así diagonal y su sentido es hacia afuera, ¿sí? Noten que este vector, al tener aquí una pendiente, tiene o lo podemos descomponer en dos componentes, una componente horizontal que va a ser positiva y una componente vertical que también va a ser positiva. Bueno, una vez que nos dimos cuenta de esto, podemos encontrar la magnitud primero de la fuerza horizontal. Podemos decir que es la más sencilla. Aquí está su magnitud. Y si queremos expresarlo de manera vectorial, pues aquí nada más habría que incluir un signo negativo y pondríamos aquí un vector unitario y. Ahora, para la fuerza diagonal, que es la fuerza de 1 sobre 3, su magnitud se puede calcular de esta manera. Y sustituimos los valores que ya conocemos y llegamos a una magnitud de 11 newtons. Pero como nos interesa una fuerza resultante, que eso nos exige sumar fuerzas, y en este caso tenemos que sumar vectores, no sumar magnitudes. Esto quiere decir que debemos hacer una operación de este tipo. Fuerzas en X va a ser la fuerza 1, 3 con su componente en X, más la fuerza 2, 3, que esa solo tiene una componente. Aquí está el signo negativo que les decía anteriormente para los 9 newtons. Y estos 7.9 newtons es la componente horizontal de la fuerza de 1 sobre 3. ¿Cómo sacan esa fuerza horizontal? Pues pueden usar por componentes el ángulo y multiplicar en este caso por un coseno del ángulo que tengan ahí. Como los catetos son iguales, pues va a ser un ángulo de 45 grados. Ahora, en cuanto a componentes verticales, solo la fuerza 1, 3 tiene un componente vertical, que es esta. Noten que es igual a la componente horizontal porque en este caso en particular el ángulo es de 45 grados. Bueno, entonces ya de manera vectorial, ya más formalmente, tenemos que la fuerza resultante sobre 3 es esta, menos 1.1i, esta es la componente que obtenemos de aquí, más 7.9j, que es esta componente vertical, y esto es en newtons. Este es el vector fuerza resultante. Ahora la magnitud de este vector fuerza resultante es de 8 newtons y va a estar a un ángulo de 98 grados con el eje X. Estos 8 newtons, que es la magnitud de este vector, los pueden obtener utilizando esta expresión del teorema de Pitágoras. Ustedes ya deben conocer de sus cursos de cálculo o de álgebra lineal o de cálculo vectorial. Esta situación es interesante ya que aunque tenemos las tres cargas en una misma línea, nos piden encontrar una coordenada X. ¿Cuál es la separación de esta carga 3 respecto a la carga 2 para que el sistema esté en equilibrio? Es decir, ninguna carga se va a mover bajo la influencia de las fuerzas que se originan entre ellos. Otra manera de ver esto es entender que la fuerza 2,3, la que ejerce esta carga sobre la carga negativa, debe ser igual a la fuerza Q1 sobre Q3 para que de esta manera se mantenga un equilibrio.
Noten que vamos a considerar nuestro origen aquí en la carga Q2. Entonces decimos que la distancia de este origen a la carga negativa es X. Y la distancia entre la carga negativa y Q1 va a ser los 2 metros que hay de separación entre estas dos cargas positivas menos X. Entonces, esto nos va a permitir escribir estas ecuaciones para las magnitudes de las fuerzas, donde X es nuestra incógnita, ya que todo lo demás lo conocemos. Como acabo de mencionar, las dos fuerzas deben ser iguales para que el sistema esté en equilibrio. Eso lo expresamos de esta manera. Esto, al hacer las operaciones algebraicas, nos va a permitir despejar X a partir de una ecuación cuadrática y encontramos que su valor es de 0.775 metros. Entonces, a esa distancia deben ubicar esa carga del origen para que no sienta ninguna fuerza, para que esté en equilibrio entre las dos cargas positivas. Ahora, para concluir, vamos a ver un ejemplo que es muy clásico, donde se tienen dos esferas que son idénticas. En este caso vamos a considerar que tienen una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos y están colgando de esta manera. Ambas esferas a su vez tienen una carga eléctrica y sabemos que este sistema de dos esferas está en equilibrio, es decir, no se está moviendo. Todas las fuerzas ahí, todas las fuerzas presentes en el sistema están equilibradas. La longitud de la cuerda es de 0.15 metros y el ángulo de equilibrio es de 5 grados. La distancia A es la distancia del centro de la esfera a la vertical. Eso quiere decir que la distancia entre las dos esferas cargadas sería 2A. Bueno, es muy útil que escriban o dibujen más bien un diagrama de cuerpo libre, donde puedan ubicar todas las fuerzas presentes en el sistema. Aquí pueden ver que una fuerza, ya que tiene masa la esfera, pues es su peso, que es vertical. Ahora, la cuerda va a ejercer una tensión de esta manera, que es diagonal. Entonces va a tener dos componentes la tensión, una horizontal, una vertical. Y esta fuerza de aquí es la fuerza eléctrica debido a la repulsión que ejerce la esfera que está en este otro extremo. Aquí es importante recordar que las esferas tienen la misma carga y del mismo signo, entonces hay una repulsión. ¿Sí? Por eso la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica es como se muestra aquí. Esto nos lleva a tener que escribir dos ecuaciones de equilibrio. Son ecuaciones de equilibrio porque el sistema no se mueve, ¿sí? Y eso implica que la suma de fuerzas tanto en X como en Y tienen que ser iguales a 0. Aquí estamos ubicando las fuerzas en cada uno de los ejes y tenemos ya dos ecuaciones. De la ecuación 2 podemos encontrar una expresión para la tensión. Ya que conocemos el ángulo y la masa, es fácil encontrar el valor de la tensión, que después se puede sustituir en la ecuación 1 y de esa manera encontrar cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica, que sería esto. ¿Sí? Lo cual entonces no resultó ser muy difícil de encontrar. Pero nosotros estamos buscando cuál es la magnitud de la carga en las esferas. Ya sabemos la magnitud de la fuerza eléctrica, pero ese es solo un primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo paso, que es utilizar la forma de la ley de Coulomb y la magnitud de la fuerza eléctrica que ya conocemos. De aquí vamos a poder despejar la carga, que es la que nos interesa.
Aquí otra vez la carga está al cuadrado porque las cargas son iguales para las dos esferas. Aquí noten cómo despejo la carga, se sustituyen los valores ya conocidos. Aquí está el valor de la fuerza eléctrica que obtuvimos de las ecuaciones de equilibrio. Y encontramos que la carga en cada una de las esferas para que el sistema esté en equilibrio debe ser de 4.4 por 10 a la menos 8 coulombs.